En el banco. Estamos con nuestro invitado, José ya lo saludó, solucionamos un problemita técnico. Bueno, estamos con el Boejara, justamente Fernández, tocayo, me dice para Boejara. Ñandego pariente oíra. Amalicia. Profesor, gracias profesor por su tiempo con nosotros. Realmente para nosotros esta entrevista es muy importante. Tenemos un idioma que se suma al castellano, un idioma oficial, pero también en honor a nuestra teleaudiencia le pido que podamos migrar de tanto en tanto entre los dos idiomas, porque tenemos una audiencia también que nos maneja muy bien el guaraní, pero nos gustaría poner en vidriera hoy justamente este tema de la importancia de nuestro idioma guaraní en el contexto de la economía justamente. ¿Hay algún estudio, Boejara, de cuánta gente maneja el guaraní en el Paraguay? El guaraní, no el yopara. En realidad hay que aclarar que el guaraní puro no existe. Como sostienen algunos guaraniólogos, especialistas de la lengua, y una errónea pretensión de interpretar la ley a su manera y decir que Paraguay es un país bilingüe. Y se pretende que ese bilingüismo sea competente y coordinado. Hamba es ICP competente y coordinado. El bilingüismo así denominado, dice la teoría lingüística, es el manejo de dos signos lingüísticos en una nación o comunidad, pero sin mezclar ñambo yeje a ene. Y esa es como objetivo de aquí a 500 años está bien. ¿Por qué digo ese tiempo? Porque hace 500 años que estas dos lenguas y las dos culturas que hoy constituyen nuestro medio de comunicación ha alcanzado el estatus de lengua oficial en el Paraguay. Y muy pocos hablan bien el castellano y muy pocos hablan bien el guaraní. ¿Por qué? Porque durante 500 años se han mezclado estas lenguas y han generado una modalidad especial que técnicamente se denomina integración de lenguas o lenguas integradas. Jaupea jae, peñandé, paraguayo, jaisha, yaipurúa, ñaneñe m, ja, ñañoy cumbú jangua, para darnos a entender en Yopará, cumbú, entender, ñañón tende jangua, ahí está el Yopará. Yo traigo ese entender y le modifico un poco y le doy el sonido del guaraní. Ñañón tende jangua, Yopará pe manteña ñanenetame. Quiere decir eso en castellano, únicamente en lenguas integradas el paraguayo puede entenderse y eso es categórico y tiene además un fundamento muy fuerte con el cual se puede sostener la legitimidad, que no es lo mismo que la legalidad, la legitimidad del Yopará o de las lenguas integradas o está en que todas las cosas de este tiempo, los pueblos originarios, nuestros ancestros indígenas, Ñande Upecue, nuestros antepasados, no tuvieron las cosas de este tiempo. ¿Cómo vamos a ir a una óptica en guaraní a encargar un anteojo? Jape y guaraní ea, heita y gente cuera peamo campaña de ajata paraguaype ayapuca selentena, porque ningún pueblo originario tuvo jamás anteojos. Entonces, el sentido común y la lógica hace que nos veamos, digamos, obligados a aceptar esa manera especial en que se comunica la nación paraguaya. Y además tenemos una herramienta legal producida por el Estado paraguayo que nos muestra cada vez que se hace el censo nacional que nos da el porcentaje de manejo de las lenguas. Esos serán
incluso no alcanzan los especialistas del guaraní, los guaraniólogos, miña canguazú, de guaraní M. Juan Pablo, por ejemplo, miña canguazú allá, pero, pero Profe, manejar la lengua es muy difícil. Y esto se da en las situaciones de lenguas en contacto. Nuestro país, que es el heredero de la lengua y la cultura guaraní, conste que en otros países vecinos el pueblo guaraní está mejor tratado, está mejor considerado, incluso se respeta más sus derechos como naciones ancestrales. Acá, en Misiones Argentina, si alguna vez pueden ir, van a ver que ellos están institucionalizados y se les respeta en su lengua, en su cultura y en su modo de vida. Entonces, es un poco una contradicción como nosotros somos los herederos, pero nosotros somos los que más los maltratamos. Ahora, profesor, ¿por qué? Y perdón, José, luego te doy todo el tiempo, pero quiero cerrar esta idea porque me parece interesante desde el punto de vista de la cosmovisión en un país donde maneja justamente esa integración que decía de estas dos lenguas, que no solamente son las lenguas, sino que es un mundo cultural que tenemos también en el uno con el otro. ¿Por qué hay tanto desprecio? ¿Ha sido el hecho histórico de prohibir justamente eso y de considerar que el que hablaba guaraní, o sea, hablo incluso de la generación de mis abuelos, profesor, consideraba que uno era guarango, que uno era chabacano, si planteaba eso? Bien, quisiera plantear una idea global al respecto, diciendo que en la época precolombina, el guaraní tenía carácter estrictamente oral. Nunca se escribió. En poder de los pueblos originarios, el guaraní nunca tuvo escritura. Luego viene Cristóbal Colón a este continente y detrás de él vienen en total 3 naciones. Inglaterra, que ocupa Norteamérica, Portugal, que ocupa la zona del Amazonas, y España, que ocupa la cordillera de los Andes para acá. Entonces, todos los países que hoy hablan castellano fueron conquistados por España. Entonces, el imperio del Brasil, que yo no le llamo república, sino porque es un imperio por su comportamiento geopolítico internacional, está ocupado por Portugal. Por eso ahí el idioma es el portugués. Entonces, venimos de a poco. El guaraní es perseguido hace 500 años. 500 años de persecución tiene la nación guaraní. ¿Y cómo se sostiene esto? Recordemos que cuando vinieron los franciscanos y los jesuitas, ¿para qué vinieron ellos? Para cristianizar a los nativos de este continente. Y bueno, los mal hablados dicen que trajeron 2 herramientas, la cruz y al dar vuelta, la espada. Bueno, ellos no pudieron darse a entender en castellano. Entonces, estratégicamente tomaron la decisión de aprender la lengua guaraní para cristianizar a los nativos. ¿Sí? Bien. Pero ¿cuál es la herramienta lingüística que trajeron? El abecedario castellano. Y el primer problema lingüístico con que se enfrentaron los franciscanos y los jesuitas fue cuando le preguntaron al guaraní cómo se dice agua. Y el nativo le dice y donde no hay agua, sin agua, y revisaron el abecedario castellano que trajeron y no hay una letra para decir tampoco para decir que es sin, que es ausencia. Desde ese momento empieza un proceso largo que aterriza en 1950 en Uruguay, donde se hace el primer congreso internacional del idioma guaraní, donde ya se tenía todo masticada esa problemática de que el abecedario castellano es absolutamente insuficiente para escribir el gigantesco mundo de los sonidos de la lengua guaraní.
a tal punto que tuvieron que convertir la Y o Y en vocal. Entonces, mientras en castellano tenemos 5 vocales orales, A, E, I, O, U, en guaraní tenemos 6 vocales orales, A, E, I, O, U, U. Pero además de eso, como una de las características de la lengua guaraní es el sonido nasal, la nasalidad. Por eso cuando decimos sin agua, estamos diciendo con la Y oral y con la Y nasal. Tuvieron que multiplicar las 6 vocales por 2 y ponerle la viborita o tilde nasal que lleva la N para sonar ñ en castellano a todas las vocales. Entonces, imagínense la diferencia principal, básica, inicial. Las vocales del castellano son 5 y las vocales del guaraní son 12. ¿Por qué? Porque hay un sinfín de palabras que requieren eso. Entonces, ¿cuándo vamos a usar la A nasal? Cuando decimos A, cuyo sinónimo es anga, para decir alma, la parte espiritual. ¿Cuándo vamos a usar la E, que es la E nasal? ¿Cómo decimos dulce? Ahí se usa. ¿Cómo vamos a usar la I nasal? Cuando decimos mono, decimos KI, ahí está la I oral. Pero cuando decimos pequeño, se dice mishi, y ahí ya suena nasal. Mishi. ¿Cómo decimos carne? En guaraní, so'o, to'o, oro'o, jo'o. Es cuatriforme la palabra. Y una de las formas se usa según el contexto. Entonces, ahí usamos la O oral, so'o. ¿Y cuándo vamos a usar la O nasal? Cuando decimos, por ejemplo, húmedo. Decimos G-O. Y ese O suena en la nariz. Y voy a redondear con la U. ¿Cómo decimos tos? Ju-u. Ahí usamos la U oral. Estamos haciendo un poco de gramática para diferenciar el castellano del guaraní y por qué finalmente es legítimo usar el yo para. ¿Cuándo vamos a usar la U nasal para decir blando? Y ahí completamos. El primer ejemplo de y ya está. Bueno, entonces, en 1950, Reinaldo de Cula Rosa encabezó una delegación paraguaya donde estuvieron especialistas del guaraní de Brasil, Colombia, Bolivia, Uruguay, Argentina, Venezuela, y ellos ya llevaron masticado todo esto y establecieron el primer axeguetí guaraní, el primer abecedario guaraní oficial que hasta hoy es legítimo, es legal, es válido. Entonces, venimos con esta historia y en el año 1967, recuerden que la Gran Asamblea Guaraní fue en 1950 y en 1967, 2 datos más nomás quiero dejar para redondear después. En 1967, el Estado paraguayo otorga a la lengua guaraní el estatus legal de lengua nacional. Por primera vez, el Congreso dice, es nuestra lengua. Imagínense. Y luego, ya en el año 1992, una nueva constitución consagra al guaraní como lengua oficial de la República del Paraguay junto al castellano. Ahí recién tenemos 2 lenguas oficiales. Y desde entonces, que es nuevo, 1992, se empezó a trabajar en la Ley de Lenguas. Y la Ley de Lenguas es un documento gigante, pero todavía insuficiente. Se va a tener que reformar en algún momento esa ley. Pero gracias a la Ley de Lengua aprobada, 4251/10 es la Ley de Lenguas, aprobada en el año 2010, y pues 10 años nomás tiene. Pero gracias a esa ley ya se creó la Secretaría de Políticas Lingüísticas del Paraguay, dependiente de la Presidencia de la República, del Poder Ejecutivo. Luego se crea la primera Academia Oficial
de la lengua guaraní en el Paraguay, que es la institución que tiene 30 miembros. Los más cabezones, siempre digo yo, de la lengua y la cultura guaraní están ahí. Por ejemplo, Ramón Silva, David Galeano, María Eva Manfeld, un montón de gente muy capaz, y ellos aprobaron el abecedario guaraní de 1950, aprobaron ahora, el año pasado, como un abecedario oficial del idioma guaraní. Ya hicieron eso. Y después, a principios de este año, también se aprobó la primera gramática básica para la lengua guaraní. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque en la ley dice que se va a exigir para la administración pública el uso obligatorio de la lengua guaraní. Es más, en los concursos para ingresar como funcionario público, se va a exigir con mucho peso el manejo del bilingüismo paraguayo para acceder o para ganar un concurso. Una vez que se apruebe la gramática guaraní, y ya se aprobó. Entonces ahora corre un plazo de 5 años en que todos tenemos que ponernos al día con eso para que finalmente se pueda obligar, sobre todo en el ámbito público. Y volviendo ahí, dicho esto, a la pregunta. En tu pregunta decía Juan Pablo, ¿por qué tanta persecución? ¿Por qué tanto rechazo? Y la respuesta es amplia y es compleja. Este continente fue invadido por colonizadores. ¿Y qué dijeron? En primer lugar, Inglaterra, Portugal y España encontraron nuevas tierras y dijeron, hay mucha gente y hay mucha riqueza natural. Incluso se manejó la posibilidad de que hay mucho oro en este continente. Y eso despertó la codicia de los europeos. Entonces ellos dijeron, no nos peleemos entre nosotros, vamos a dividirnos estas tierras y vamos a aprovechar y vamos a llevarle a nuestros patrones europeos las riquezas de este continente. También hay mucha especulación en lo que yo estoy diciendo porque no tengo la grabación de ese diálogo, pero en los hechos se fundamenta mi especulación. Los humanos que viven en este continente, si colaboran en nuestro objetivo, van a vivir. Si no, los liquidamos. Se estima que más o menos en este continente habían integrantes de pueblos originarios entre 50 y 100 millones de habitantes. Y los colonos hasta le pusieron, los conquistadores hasta le pusieron precio a la cabeza de los indígenas. O sea que era un buen negocio salir con un fusil a matar indígenas y traer la cabeza y te pagan por eso. O sea, son cosas que a veces se convierten en especulaciones porque generalmente la historia lo escriben los ganadores y los perdedores se quedan en el silencio. Entonces, toda ocupación, toda conquista implica la imposición lingüístico-cultural. En varios gobiernos se prohibió hablar, como ya dijo oportunamente Juan Pablo, guarango, a nivel de guaranime, y en guaraní te está exhortando. Yo fui víctima en el primer grado y yo soy guaraní hablante, soy nieto de una indígena guaraní de la etnia guaraní ñandeva, que ocupa la frontera entre Paraguay y Bolivia. Profe, brevemente nomás en honor al tiempo me gustaría acotar si podríamos ir redondeando la idea, porque usted entenderá el tiempo en televisión. Nos quedan 2 minutitos para ir cerrando el programa. Sí, señor. Entonces, en la escuela, mi profesora me decía, usted vuelve a hablar en guaraní y no va a participar más de mi clase. Me reta en guaraní y eso demuestra que ella estaba cumpliendo una orden superior. Y eso viene de la globalización temprana de aquel entonces a la globalización fuerte de hoy. Porque la globalización dice que tenemos que tomar Coca-Cola en Rusia y en Paraguay y hay que instalar un McDonald's, un Pizza Hut y un Burger King en todos los países. Para la globalización, el mundo es un mercado.
Y el enemigo de la globalización es la cultura de un pueblo. Cuando nosotros en casa decimos, ya hubo PTI cocido quemado pona. Ahí otro se haya potan beyu, hacia haya pota por oro, hacia haya puta pireca. Y se hace una merienda dentro de una familia sin salir de casa y sin gastar prácticamente nada. En ese momento esta familia no se fue a estos locales de comida chatarra que abunda, que son binacionales, multinacionales le dicen. Por ejemplo, en el campo de la medicina. Antes, en nuestra infancia, cuando teníamos una gripe, un resfrío, un problema respiratorio, y bueno, hacíamos inhalación, nos dábamos una ducha cuando subía la fiebre. Ahora hay que comprar 5 medicamentos para un simple resfrío. Y existe un medicamento que cura casi todas las afecciones respiratorias que se llama horchata. Y eso es herencia de la cultura guaraní. Entonces, en el campo de la medicina, en el campo de la comida, todavía podemos reemplazar el internacionalismo. Por eso que hay tanta persecución. Y de hecho, hace poco el inglés se convirtió en una lengua obligatoria en todo el sistema educativo formal por ley nacional. Y yo aplaudo eso. Cuanto más idiomas manejamos, más se desarrolla la inteligencia del individuo. Sí. No sé si responde un poco la pregunta, Juan Pablo. Profe, lastimosamente nos quedamos sin tiempo. Muchas preguntas quedaron en el tintero, pero es un tema tan amplio que nos gustaría conversarlo con usted en una próxima edición quizás de nuestro foro empresarial o nuestros distintos programas informativos a lo largo del día aquí por 5 Días TV. Quiero agradecerle, profesor Miguel Sabino Fernández, por su tiempo para con nosotros. Estoy siempre a disposición para lo que ustedes digan, porque por la pandemia estoy todo el día en mi casa. Muchas gracias. A la orden siempre. Muchas gracias, profe. Nosotros llegamos a la parte final de esta manera, recordándote que a las 14:30 horas, la repetición de nuestro foro empresarial, nuevamente aquí por las pantallas de 5 Días TV. Pedimos las disculpas correspondientes por los 2 minutitos pasados, obviamente, a los compañeros del próximo programa. Nos volvemos a reencontrar a las 12:30 con más información y análisis. Quedamos en contacto. Ahí nos vemos.